Bíblicamente la iglesia está viviendo tiempos peligrosos. Muchos anticristos han aparecido por todo el mundo, dice la palabra del Señor. El día de hoy vamos a identificar quiénes son estas personas, cuáles son sus características y algo muy importante, cómo podemos nosotros, la iglesia, protegernos de sus mentiras y de sus engaños. Dios les bendiga a todos. Soy Lisandro Andrade y esto es El Tiempo Está Cerca. Nuestra base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amados hermanos y amigos, desde los tiempos del apóstol Juan hasta el día de hoy, nosotros, la iglesia evangélica, hemos sido advertidos sobre la presencia de muchos anticristos, sobre la aparición de muchos anticristos. Alabado sea el nombre de Jesús. Siempre que nosotros escuchamos esta palabra, pensamos rápidamente en la figura de un hombre. Pensamos en un hombre que va a gobernar en los últimos tiempos, lo cual es cierto. Pero también la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que no solamente se trata de una persona o de un evento en el futuro, sino de un espíritu de engaño que ya está operando en el mundo en estos días que estamos viviendo. Bendita sea la gloria del Señor. Y esta es una señal, la aparición de los anticristos es una señal de que estamos viviendo ya el último tiempo. Es decir, que nosotros ya estamos en la etapa final de la historia de la humanidad. Este es el último tiempo, por eso debemos de estar muy alertas. Bendito sea el nombre de Jesús. Este último tiempo, fíjese bien, comenzó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y va a terminar cuando Él regrese a levantar a su pueblo. Y hay muchos versículos de la palabra del Señor que menciona que los últimos días comenzaron en el tiempo de los apóstoles. Los discípulos del Señor Jesucristo ya estaban viviendo los postreros días, dice la palabra del Señor. Nosotros somos una generación privilegiada, podemos decirlo así, que hemos visto el mayor cumplimiento de las profecías bíblicas, de todos los eventos bíblicos apocalípticos que la palabra del Señor menciona. La iglesia en los tiempos del apóstol Juan ya había escuchado que el anticristo venía. Ya ellos sabían este acontecimiento, que iba a aparecer este personaje. Ellos lo sabían por medio de las escrituras, por medio del Antiguo Testamento, por medio de las descripciones que había dado también el profeta Daniel, bendito sea el nombre del Señor. Pero la venida del Señor Jesucristo desató una gran oposición de parte de Satanás, y esto trajo la aparición no solamente de este personaje, sino de muchos anticristos, dice el apóstol Juan en su carta. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos anticristos? Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese bien que son falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, lo que el Señor Jesucristo también llamó lobos rapaces, que con sus falsas enseñanzas, con sus falsas revelaciones, sus falsas profecías, sus falsos movimientos, se oponen al Señor Jesucristo, se oponen a la obra de Dios, se oponen al verdadero evangelio, promueven sus doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Esta es una característica muy importante de quiénes son los anticristos. Son líderes religiosos que se presentan como verdaderos evangélicos, pero enseñan doctrinas que desvían al pueblo de Dios de la verdad de la Biblia. Todo esto lo hacen para poder meter liberalismo dentro de la congregación, para que las iglesias se llenen, se abarroten, pero no vivan en santidad. Todo esto lo hacen, meten las falsas enseñanzas para poder meter prácticas mundanas, prácticas que no están establecidas en la palabra del Señor. Una advertencia muy importante: todo lo que se enseña y no tiene una base bíblica es una doctrina de anticristo. Todo aquello que no tiene fundamento en la palabra del Señor y se lo estén enseñando a usted y no tiene fundamento en la Biblia es una doctrina de anticristo. Todo aquello que se saca de contexto
o que se hace o se explica con una mala intención para permitir cosas en la iglesia, es una doctrina de anticristo, porque se está oponiendo a la verdad bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Los anticristos, amados hermanos, son personas que afirman ser Cristo, o que afirman tener una autoridad, dicen ellos, o una unción especial de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Recordemos que la palabra anticristo significa opuesto a Cristo o en el lugar de Cristo, y se refiere a personas que se oponen al Señor Jesucristo, se oponen a la obra, se oponen a la identidad del Señor, buscan usurpar su lugar. Y esta es una segunda advertencia muy importante. Lastimosamente, en los tiempos que estamos viviendo, muchos predicadores, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos mal llamados apóstoles, dicen ellos, alabado sea el nombre del Señor, han usurpado el lugar que no les corresponde. Han robado el lugar que no es de ellos, sino que solamente pertenece al Señor Jesucristo. Ellos quieren llevarse la gloria del Señor. Ellos quieren que los honren, que los adoren, que los respeten solamente a ellos. Predican de ellos, pero no predican del Señor Jesucristo. Están usurpando la gloria del Señor. Bíblicamente, ¿cuáles son una característica fuerte de los anticristos? Estas personas, dice la Biblia, oiga bien, esto es muy importante, niegan abiertamente que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús es el Mesías. Estas personas rechazan que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el ungido, que Él es el enviado para salvar a la humanidad. Esto está en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 22, dice la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso?, preguntó el apóstol Juan en aquel tiempo, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Un ejemplo de cómo alguien puede negar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, es cuando esta persona afirma que el Señor Jesús solamente fue un maestro, que solamente fue una persona, un profeta más, pero que no es el Salvador, que no es el Hijo de Dios. Al decir esto, esta persona, amados hermanos, que Jesucristo solamente es un hombre, está negando, oiga bien, el papel del Señor Jesucristo como Mesías. Está negando que Dios envió a su Hijo a salvar a la humanidad. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Pero aquí en este versículo hay otro detalle muy importante. Dice que los anticristos niegan al Padre y niegan al Hijo. ¿Qué significa esto? Niegan que hay una relación entre Dios Padre y Jesucristo su Hijo. Niegan la igualdad divina del Señor Jesucristo. Niegan que Jesús es Dios o que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabada sea la gloria de Dios. Esto está muy tremendo, amados hermanos. Una enseñanza que se ha regado por todo el mundo, porque estas personas han surgido por todo el mundo, dice la palabra del Señor. Una advertencia importante. Una persona, hermanos, puede decir que cree en Dios, pero si esta persona niega que Jesús es Dios, niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, está rechazando directamente a Dios, oiga bien. Por eso Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y viceversa, una persona puede decir que solamente cree en Jesús, que solamente es Jesús, pero si niega que hay un Dios Padre, también es anticristo, porque el versículo es claro, dice que anticristo es aquel que niega al Padre y niega también al Hijo. La gloria y la honra sea para el Señor. Otra de las características más fuertes de los anticristos, según la Biblia, según la palabra del Señor, es que los anticristos niegan la encarnación del Señor Jesucristo. Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 3 nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Estas personas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, lobos rapaces, niegan que Dios tomó forma humana al nacer. Niegan que Dios vivió entre los hombres en este mundo con un cuerpo físico así como nosotros.
Estos falsos maestros niegan que el Señor Jesucristo experimentó nuestras debilidades, nuestros sufrimientos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirles que lo niegan porque la encarnación es clave en la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo solamente como hombre pudo morir en la cruz y derramar su sangre por nuestros pecados. Y solamente como Dios pudo salvarnos de la condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesucristo es Dios y es hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos protegernos de las mentiras de los anticristos? ¿Cómo podemos protegernos de los engaños de estas personas, de estos falsos maestros, de estos falsos predicadores que se han olvidado de la enseñanza bíblica? Una de las mejores maneras, amados hermanos, de protegernos es mantenernos en la comunión con Dios, estudiando su palabra, aunque no seamos maestros, aunque no seamos escatólogos o teólogos y tanta locura que se han inventado los cristianos. Ya no quieren llamarse hijos de Dios, pastores cristianos, ahora se llaman teólogos, escatólogos. Aunque nosotros no seamos esto, amados hermanos, pero cuando nos mantenemos estudiando la palabra del Señor, vamos a desenmascarar las obras de los anticristos. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. La Biblia es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que la Biblia nos va a enseñar. Si nosotros leemos, si nosotros conocemos la verdad, será más fácil para nosotros detectar los errores doctrinales, detectar a estas personas para no caer en sus enseñanzas falsas, en sus doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, debemos de aprender a discernir en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los dones, amados hermanos, que los cristianos tenemos es discernimiento de espíritu. Y en estos últimos tiempos debemos de ponerlo por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, se nos exhorta a nosotros y nos dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. Oiga bien, hay que probar los espíritus, hay que probar a estas personas, dice la Biblia, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. ¿Cómo los vamos a probar? A través de la palabra de Dios, a través de la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Allí los vamos a detectar que son mentirosos. Allí los vamos a detectar que están predicando mentiras, que están predicando algo falso para meter sus propias concupiscencias, para meter sus celebraciones mundanas dentro de la iglesia, para abarrotar al pueblo de Dios, abarrotar una iglesia y poder obtener más dinero y poder robar. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Debemos de pedir sabiduría en estos últimos tiempos, amados hermanos, al Señor. Usar el discernimiento, evaluar cualquier enseñanza, cualquier predicación, cualquier profecía que nosotros escuchemos. Debemos de estar atentos. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, amados hermanos, estar alerta. ¿Por qué? Porque los anticristos se han infiltrado, están en medio de nosotros, se congregan con nosotros. Ellos están buscando a engañar y a desviar al pueblo de Dios con mentiras y arrastrarlos a la condenación, porque es una obra de Satanás. Yo quiero advertirle al pueblo de Dios: no te dejes arrastrar por falsas enseñanzas, falsas predicaciones que distorsionan la palabra de Dios. Debemos de mantenernos firmes en la Escritura, dependiendo siempre de Dios, dependiendo siempre de la dirección del Espíritu Santo. No caigamos en sus engaños, amados hermanos. Hay una advertencia muy importante para nosotros. Oiga bien, esta advertencia es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando al mayor desafío. ¿Sabe usted cuál es el mayor desafío de la iglesia evangélica en los últimos tiempos? Es mantenernos en la verdad. Cristo está a las puertas.
Muy pronto puede ser el arrebatamiento, amados hermanos. En cualquier momento el Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Debemos de estar preparados, debemos de mantenernos en la verdad para ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios les bendiga a todos. Esto fue Ministerio Evangelístico. El tiempo está cerca y yo quiero recordarles que Jesús, que el Cristo de la gloria, viene pronto. Dios les bendiga a todos.